Oye tú, sí tú, estás sintonizando Radio Las Chuletas. Las más chulas y sabrosas, pero eso no tiene nada que ver. Muy buenos días a todos y sean bienvenidos a Radio Choleta. El día de hoy tenemos la invitación especial de 4 chicas que son de la Escuela Normal de Educación Primaria Rodolfo Menéndez de la Peña. El día de hoy ellas nos van a acompañar en la emisión del programa para tratar un tema que es actualmente uno de los más importantes en el ámbito de la educación, el cual es la educación inclusiva. Tenemos presente a la señorita Karina Araceli Aguilar Cham, a la señorita Naomi Alejandrina Martínez Albornoz, a la señorita Noelia Yasmín Hernández Batum y a la señorita Marta Alejandra Pérez Ic. Bien, pues el día de hoy, como ya mencionamos, vamos a hablar sobre la educación inclusiva. Y para abrir la conversación, vamos a comenzar con ¿qué entienden por educación inclusiva? La educación inclusiva es un derecho y no un privilegio. La educación inclusiva es una aproximación estratégica diseñada para facilitar el aprendizaje exitoso para todos los niños y jóvenes. Esto hace referencia a sus metas comunes para superar todo tipo de exclusión desde una perspectiva del derecho humano en la educación. Esto tiene que ver con la participación y el aprendizaje exitoso en la educación de calidad. Esta parte de la defensa de igualdad de oportunidades para todos los niños y niñas. Tiene que ver con remover todas las barreras que hay en el aprendizaje y facilitar la participación de todos los estudiantes vulnerables a la exclusión y la marginalización. Bien, ahora podemos pasar a preguntarle a Karina Araceli Aguilar Cham, que nos acompaña el día de hoy. Karina, ¿serías muy amable de decirme qué entiendes por educación inclusiva? Hola, ¿qué tal? Buen día. Bueno, sería muy bonito imaginar un mundo en el que todos los niños puedan recibir una educación de calidad. Esto parece ser una utopía, pero es una realidad que es muy posible. Por eso la educación de calidad es uno de los objetivos que están previstos para el 2030. La educación inclusiva se supone un modelo de educación que pretende atender las necesidades de todos los niños y las niñas, jóvenes y adultos, considerando especialmente aquellos casos en los que puede existir un riesgo de exclusión social. No se trata solo de prestarle atención a estas personas con discapacidad, sino a todo el alumnado sin distinguir por la raza, la condición social, su cultura o su religión. En este sentido, la UNESCO entiende que la educación exclusiva es para los alumnos con necesidades especiales que deben de tener acceso a los colegios de educación regular, donde deben ser acomodados con estrategias pedagógicas centradas en el alumnado, que forman y responden a sus necesidades. El término de educación inclusiva en este caso hace referencia al proceso que se busca de eliminar esas barreras de aprendizaje y que la participación de los alumnos sea óptima, ofreciéndole a todas y a todos una educación de calidad. Muchas gracias, Karina, por tu aportación. Bien, ahora vamos a pasar a cuáles son las características de la educación inclusiva. ¿Podrías, por favor, Alejandra, mencionarme cuáles son las características de la educación inclusiva? Hola, muy buenas tardes a todos los presentes. Antes que nada, quiero agradecer la invitación al programa y bueno, para darte respuesta a tu cuestión, para mí, las características de la educación inclusiva son las que se mencionan
en el artículo 2 de la Declaración de Salamanca de 1994. Y las podemos resumir de esta manera. Como número 1, todos los niños y las niñas tienen derecho a la educación y deben tener la posibilidad de ejercerlo para lograr un nivel aceptable de conocimientos. También, cada persona tiene necesidades de aprendizaje propias. 3. El sistema educativo debe cubrir toda la gama de diferencias y necesidades de las y los educandos. Las personas que tienen necesidades educativas especiales no deben ser segregadas y dentro de la escuela, y también deben cubrir sus necesidades educativas por medio de una pedagogía centrada en los alumnos y las alumnas. Y también las escuelas deben tener un enfoque inclusivo e integrador. Y para mí, esas serían las características de la educación inclusiva. Muchas gracias, Alejandra. Bien, ahora, Naomi Alejandrina, ¿podrías expandirnos un poco más la información que acaba de dar Alejandra? Claro, en mi opinión, con base en lo que dijo Alejandra, yo busqué que la Secretaría de Educación Pública en 2018, en Aprendizajes Clave para la Educación Integral, Estrategias de Equidad e Inclusión, menciona un listado de las características que sería el primero de promover la valoración de la diversidad y reconocer que todos participen, aprendan y aporten algo valioso. Reconocen que no existe un alumno estándar. 3. Se adaptan a las necesidades de los alumnos. 4. Garantizan la participación con igualdad y equidad de toda la comunidad educativa. 5. Consideran los conocimientos, capacidades, actitudes y valores de todas las personas como una fuente de aprendizaje. 6. Minimizan, eliminan o previenen la existencia de las barreras de aprendizaje de los alumnos. 7. Aseguran el trabajo en equipo de todos los integrantes de la comunidad educativa mediante corresponsabilidad, coplaneación, coenseñanza y coevaluación. 8. Desarrollan un lenguaje común entre el profesorado. 9. Planean la enseñanza atendiendo a los diversos ritmos y estilos de aprendizaje de los alumnos. 10. Seleccionan, diseñan y adaptan los recursos educativos de acuerdo con las características del alumnado. 11. Evalúan el aprendizaje teniendo en cuenta los contextos, así como las capacidades, los intereses y las habilidades del alumnado. 12. Aseguran que todos los alumnos experimenten sus logros. Y eso sería todo por mi parte. Muchas gracias, Alejandrina. Hasta ahora hemos tenido algunas aportaciones demasiado interesantes y ya hablamos de qué es lo que conciben por educación inclusiva y al igual que cuáles son las características de la educación inclusiva, como anteriormente nos informaron las compañeras. Pero ahora vamos a hablar de cómo lograr la educación inclusiva. Bien, Noelia, ¿podrías darnos tu punto de vista acerca de esto, por favor? Buen día, primero que nada, agradezco mucho la invitación a Radio Chuleta y para iniciar con mi respuesta, pues es importante resaltar que la inclusión es el mayor reto para las escuelas en todo el mundo. Y como mencionó la compañera Karina Aguilar, internacionalmente este tema es un foco central de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas, que compromete a los países para asegurar una educación inclusiva y de calidad, y así promover oportunidades de aprendizaje a lo largo de la vida para todos. También remarco que es muy importante que todos los miembros de la comunidad educativa, tanto docentes, estudiantes, familias y miembros de la comunidad deben de participar, y para que esto pueda ser, para que esto se pueda lograr, es importante seguir como que unos pasos, el cual es la formación de los maestros, que cumple una función esencial tanto efectiva para la educación integradora. La intervención temprana en pequeños grupos de estudiantes con capacidades múltiples, cuando los niños también se encuentran todavía en la etapa formativa de su desarrollo. Las estrategias para promover el acceso y la participación, que incluyan tanto el diseño universal para el acceso físico a las escuelas,
como el acceso académico a los planes de estudio y la instrucción mediante un apoyo apropiado. Y como cuarta es la ley y políticas que apoyen los derechos universales de acceso y participación, los cuales deben de aplicarse por igual a todos los estudiantes, incluso a niños o niñas con discapacidades. La experiencia de los países aporta cada vez más pruebas de lo que la inclusión educativa debe de ser al principio como un rector para alcanzar los objetivos de desarrollo del milenio mediante la educación para todos. Pero muy importante, que sea para todos. Ok, Noelia, muchísimas gracias por tu aportación. Alejandra, ¿podrías darnos alguna información extra o qué tú opinas acerca de esto, de cómo podemos lograr la educación inclusiva? Claro, Jimena. Bueno, para empezar, yo concuerdo con Noelia en que un elemento esencial es la formación del docente, porque deben recibir una formación inicial para adquirir las habilidades necesarias en entornos inclusivos. Claro, no se puede esperar que todos los docentes puedan abordar las necesidades de todos los estudiantes por sí mismos, pero yo creo que sí deben tener las competencias necesarias para abrazar la diversidad y promover un ambiente inclusivo en la escuela. También creo que otro punto de partida muy importante es tener una infraestructura escolar realmente accesible. Y pues yo creo que esto sería todo de mi parte en esta pregunta, Jimena. Ok, Alejandra y Noelia, muchas gracias, muy completa su información. Ahora pasamos a la siguiente cuestión, que es, ¿qué se menciona en los documentos oficiales sobre la educación inclusiva? Compañera Alejandrina Martínez, ¿podrías decirnos qué opinas acerca de esto? Claro, Jimena, en cuanto a ese punto, en la Secretaría de Educación Pública, en 2018, en el libro de aprendizajes clave para la educación integral, la estrategia de equidad e inclusión de educación básica, menciona que se debe de seguir en 3 niveles de intervención. Uno, que es la equidad en el acceso, que significa la igualdad de oportunidades para el ingreso a los diferentes niveles educativos, es decir, sin hacer distinciones y así lograr una trayectoria educativa completa. 2, equidad en los recursos y en la calidad de los procesos, que significa que todas las escuelas deben contar con los recursos materiales y pedagógicos, además de un personal capacitado, lo que ayuda a involucrar a todos en el aprendizaje utilizando un currículo flexible y pertinente. 3, equidad en los resultados de aprendizaje. Se refiere a que todos los estudiantes logren aprendizajes equiparables, desarrollando capacidades y talentos propios. De igual forma, en la Oficina Regional de Educación para América Latina y el Caribe de la UNESCO, menciona que la educación inclusiva está directamente relacionada con la educación de calidad, con equidad, que respeten las condiciones, características, necesidades, capacidades, ritmos y estilos de aprendizaje de cada persona. Mencionan que hablar de equidad en materia educativa implica lograr que todas las personas tengan las mismas oportunidades de hacer efectivos sus derechos y alcanzar los fines de la educación en condiciones de igualdad. Y eso sería todo por mi parte. Ok, muchísimas gracias Alejandrina por la información. Noelia Hernández, ¿podrías igual mencionarnos qué se menciona en los documentos oficiales o qué conocimientos tienes sobre lo que se menciona acerca de la educación inclusiva? Claro que sí, Ximena, claro que sí. Y si ven que hay intervenciones perrunas, lo siento, pero vamos a continuar. De igual manera, para complementar, hablaré sobre la Dirección de Educación Especial de la SEP, que nos menciona que la inclusión es competencia del sistema educativo nacional en su totalidad y es aplicable a todos los niños y niñas, no solo a quienes tienen una discapacidad, ya que la finalidad de la inclusión es más amplia que la de la integración. Mientras que la aspiración de esta última es asegurar el derecho de las personas con discapacidad a educarse en las escuelas comunes. La inclusión aspira a ser efectivo para toda la población el derecho a la educación de calidad, preocupándose especialmente de aquellas que, por diferentes causas, está excluida o en riesgo de ser marginada.
De igual manera, el Comité de los Derechos del Niño define la educación inclusiva como un conjunto de valores, principios y prácticas que tratan de lograr una educación cabal, eficaz y de calidad para todos los alumnos y alumnas, que hace justicia a la diversidad de las condiciones del aprendizaje y a las necesidades no solamente de los niños con discapacidad, sino de todos los alumnos. De igual manera, la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, UNESCO, como mencionó mi compañera Alejandrina, define la educación inclusiva como un proceso orientado a responder a la diversidad de las y los estudiantes, incrementando su participación y reducción a la exclusión y desde este caso para la educación. Y la directora de la Oficina Regional de la Educación en la UNESCO para América Latina y el Caribe explique que para la educación inclusiva es aspirar a favorecer una educación de calidad e inclusión. Y eso sería todo. Ok, Noelia y Alejandrina, muchísimas gracias por sus aportaciones. Bien, vamos a pasar entonces a nuestra próxima cuestión, que es la educación inclusiva. ¿Se desarrolla en la educación básica en México? Compañera Karina, ¿podrías mencionarnos la información que tienes sobre esto? Claro que sí, Jimena. Podemos decir que sí hay una implementación en cuanto a la educación inclusiva que se desarrolla en la educación básica, ya que en México este proceso se inició en su modalidad de integración en 1993, con cambios legales producto de los acuerdos entre los sindicatos de maestros y la Secretaría de Educación Pública. El personal de educación especial y los docentes de educación regular han estado esperando que la SEP diseñe e implemente políticas públicas que sean orientadas a promover esa educación inclusiva en todo el país. Se sabe que el modelo actual de integración educativa ha quedado desfasado y que urge cambios en los propósitos y en la manera de operar de los distintos servicios de educación especial y también de las llamadas escuelas integradoras. Estas escuelas que cuentan con el apoyo de alguna unidad de educación especial, como son las unidades de servicio de apoyo, USAER, y las escuelas especiales llamadas de centros de atención múltiple CAM. Aún falta un poquito en cuanto a esta cuestión de cómo se desarrolla en la educación básica. Ok, Karina, muchísimas gracias por tu información. Bien, para completar un poco más el tema, yo también tengo información acerca de esto. En 1995 y 1996, una investigación dirigida por García 2003 mostró que los avances del proceso eran muy escasos, por lo que la entonces Secretaría de Educación Básica y Normal, con el apoyo de la Agencia Española de Cooperación Internacional, pusieron en marcha el proyecto llamado Integración Educativa, que gracias a los resultados del PNIE, al cual en el transcurso de pocos años se incorporaron de manera voluntaria 22 estados. En 2022 se creó el Programa Nacional de Fortalecimiento de la Educación Especial y de la Integración Educativa. La función de dicha institución fue dar lineamientos técnicos para la operación del programa, promover la evaluación de los resultados y favorecer la vinculación entre los equipos estatales, entre otras, con lo cual el proceso de integración se impuso y fortaleció en todo el país. En el año 2013, la SEP dispuso que se integraron distintos programas que atenderían a una población diversa, entre ellos niños indígenas, migrantes, con discapacidades, con capacidades y aptitudes sobresalientes, entre otros, a un nuevo programa, el Programa Nacional para la Inclusión y Equidad Educativa. Por esto desapareció dicho programa anteriormente mencionado y la creación de este programa nuevo representó un golpe muy severo al proceso de integración y inclusión, puesto su operación implicó la invisibilización del tema para el sistema educativo y también representó una merma significativa en el propuesto asignado a los subprogramas que lo componen. Muy bien, teniendo ya claro todo esto, pasaremos ahora a las dificultades y problemáticas para el desarrollo de la educación inclusiva. Bien, compañera Alejandra Pérez, ¿podrías darnos la información acerca de esto? Claro, Jimena. Bueno, para empezar,
Desde mi punto de vista, yo creo que una de las dificultades o problemáticas para el desarrollo de la educación inclusiva son las actitudes. Las normas sociales son a menudo el mayor obstáculo para la inclusión, porque las viejas actitudes tardan en desaparecer y muchos todavía se resisten al el alojamiento de los estudiantes con discapacidades y problemas de aprendizaje, así como los de las culturas minoritarias. Los prejuicios contra los que tienen diferencias pueden conducir a la discriminación y también las barreras físicas. Las barreras físicas en la estructura de las escuelas restringen la accesibilidad de los estudiantes con discapacidad. Muchas escuelas no cuentan con las instalaciones para acomodar adecuadamente a los estudiantes con necesidades especiales y los gobiernos locales carecen de fondos o la determinación de proporcionar ayuda financiera. Las barreras ambientales pueden incluir puertas, pasillos, escaleras y rampas y zonas de recreo. Esto creo que puede ser una barrera para algunos estudiantes. Simplemente no pueden entrar al edificio de la escuela o al aula. También considero el plan de estudio. Un plan de estudio rígido que no permite la experimentación o el uso de diferentes métodos de enseñanza puede ser una enorme barrera para la inclusión. Y los maestros que no están capacitados o que no están dispuestos o tienen poco entusiasmo por trabajar con los estudiantes con capacidades diferentes son un inconveniente para la inclusión exitosa. Y la formación a menudo se queda corta de la eficacia real y los instructores ya tensos bajo grandes cargas de trabajo pueden resentir las funciones añadidas de dar con enfoques diferentes para las mismas lecciones o los mismos contenidos. Ok, compañera, muchas gracias. Para completar la información, me gustaría agregar el principal reto o dificultad para llevar a cabo la inclusión sería el transformar la escuela como un espacio donde la igualdad se convierta realmente en una práctica enfocada a la atención equilibrada. La práctica pedagógica debe lograr esa atención diferenciada comprendiendo que el ser humano pertenece a la naturaleza humana. Esto incluye no solo a los alumnos, sino también a los docentes y a todos los agentes educativos, a todos aquellos que de una u otra manera se encuentran involucrados en el proceso de la enseñanza y el aprendizaje y están asumiendo el reto de una educación inclusiva. Para ello es necesario capacitar a aquellas escuelas que no ponen en práctica una educación inclusiva, pues perjudican tanto a quien se está incluyendo como a los alumnos de todo el grupo escolar. Dentro del aula, los niños con necesidades educativas especiales necesitan crecer y convivir en un entorno inclusivo. Esto depende de cómo el docente logre que el grupo escolar socialice, se ayude en el proceso y que los niños demuestren generosidad con el compañero. Se debe recordar que el aula debe ser un espacio en el que se respete la diversidad y donde todos los niños deben tener las mismas oportunidades. La solución es importante que las escuelas que ingresen al proceso de inclusión se les otorgue un soporte efectivo, docentes de apoyo y profesionales en las ramas afines, como por ejemplo psicólogos, asistente social, neurólogos, etcétera, en los diversos aspectos necesarios. Los docentes deben asumir el reto de la educación inclusiva, ya que México lleva varios años desarrollando este proceso y cuenta con un modelo estupendo de trabajo inclusivo, con un soporte muy bien constituido que podría ayudar a los alumnos. Muy bien, ahora pasemos a la siguiente cuestión, en la cual hablaremos de las propuestas o ideas que se tienen para poder desarrollar la educación inclusiva. Bien, le otorgo la palabra a la compañera Karina Aguilar. Claro que sí, Jimena, me parece un punto muy importante este que abordaremos a continuación, ya que el trabajar de forma inclusiva en el aula es una de las claves de la educación de calidad. Algunas de estas pautas que mencionaré son las siguientes. Conocer a los alumnos y a las alumnas es tarea de los profesores. Deben de tomar siempre en cuenta el tiempo que sea necesario para conocer a fondo y a profundidad al alumno, considerando que a cada persona como individuo tiene características y particularidades. Los juegos, las preguntas y la observación son básicas para alcanzar este conocimiento. Usar métodos más activos
Usar actividades que fomenten un pensamiento crítico de forma que los alumnos y las alumnas se planteen problemas y soluciones. Es decir, que hagan preguntas sobre el mundo que les rodea. En definitiva, se trata de poner el foco en que todos los estudiantes intervengan, que las evaluaciones sean diferentes. Si el aprendizaje es diferente, la forma de evaluar debe de también serlo, de manera que se consideren las particularidades de cada niño y niña. Las propuestas de los niños, la educación inclusiva debe apostar por la iniciativa de las actividades que realicen en el aula a los niños y niñas, de forma que sean ellos los que dirijan su propio aprendizaje. Que las metas sean medibles y que supongan un reto siempre. Los profesores deberán plantear objetivos que sean complicados de alcanzar, que supongan un reto para los niños, pero que no sean imposibles. Según la aplicación de la teoría de las inteligencias múltiples de Howard Gardner, este sostiene que no existe un único tipo de inteligencia, sino que existen varios y en el aula es necesario valorar cada una de esas inteligencias y potenciarlas. Muchas gracias, Karina, por tu aportación. Bien, ahora, Noelia, ¿tienes algo que agregar respecto al tema? Claro que sí. Bueno, pues de hecho hay un artículo escrito por Mel Ainscombe que nos propone seguir 5 pasos interconectados que las escuelas deben realizar para avanzar en una dirección más inclusiva. El primer paso es tener en claro la dirección que quieres tomar como docente, ya que la inclusión es un proceso y una búsqueda interminable para encontrar los mejores caminos y así responder a la diversidad del alumnado, la cual se refiere a la identificación y supresión de barreras. El paso número 2 es utilizar las habilidades y el conocimiento existente. Normalmente los profesores que son eficaces en responder a las diversidades de los estudiantes utilizan un amplio abanico de enfoques didácticos, entre los que escogen aquellos que juzgan apropiadamente para una clase en específico. Esas decisiones tienen en cuenta un conjunto de factores interconectados, tales como la materia que se va a enseñar, la edad y la experiencia del grupo, las condiciones ambientales del aula y también los recursos disponibles. El paso número 3 es desarrollar un lenguaje compartido sobre la práctica. Para eso hay que tener la oportunidad de ver a compañeros en el trabajo, ya que es crucial para el éxito de los intentos de desarrollar prácticas más inclusivas. Es a través de tales experiencias compartidas como los docentes pueden ayudarse los unos a los otros para expresar lo que hacen en ese momento y definir lo que les gustaría hacer. De esta forma se van desarrollando un lenguaje sobre la práctica con el que los profesores pueden hablar unos con los otros sobre aspectos concretos de su práctica, ya que sin ese lenguaje los profesores encuentran dificultades para experimentar nuevas posibilidades. El paso número 4 es promover el respeto por la diferencia y esto se presenta cuando las escuelas tienen éxito al avanzar en una dirección más inclusiva. Existe habitualmente un grado de consenso entre los adultos en torno a los valores de respeto por las diferencias y un compromiso de ofrecer a todos los estudiantes el acceso a las oportunidades de aprendizaje. Y el último paso, que es el número 5, es compartir la responsabilidad por el liderazgo, ya que las escuelas con una cultura inclusiva se caracterizan probablemente por la presencia de líderes que están comprometidos con valores inclusivos y con este estilo de liderazgo que anima a los individuos a participar en la toma de decisiones. Todo eso significa que la tradicional estructura jerárquica es reemplazada por una comunidad escolar que se caracteriza por valores y esperanza comunes. De tal manera que muchas de las funciones de control asociadas con las formas tradicionales de liderazgo llegan a ser menos importantes e incluso contraproducentes. Muy bien, muchísimas gracias, Alejandrina, Karina y Noelia. Ahora pasaremos a... Claro, quería aportar algo. En cuanto a lo que han dicho nuestras compañeras, considero que igual es importante hacer un enfoque en la parte de que el sistema como tal tiene pues debilidades y claro, como lo habíamos visto antes, se está enfocando en integrar como tal a los niños, sin embargo no incluirlos. La inclusión va aparte, por lo cual considero que es muy importante que nosotros tomemos en cuenta que si bien el sistema nos da algo, es en la responsabilidad de los docentes que en nuestras planeaciones, en el diseño de la clase, incluyamos a los alumnos
y tengan las actividades ciertas modificaciones tal vez. Además de que es importante que identifiquemos y eliminemos las barreras como tal, que son aquellas que impiden el ejercicio efectivo de los derechos de los niños. Y eso sería todo por mi parte. Muchas gracias, Alejandrina. Bien, pasaremos a la siguiente pregunta que dice, ¿cómo contribuye la educación inclusiva para promover un buen aprendizaje? Bien, te damos la palabra, Karina. ¿Qué opinas al respecto? Muchas gracias, Jimena. Coincido en ciertas aportaciones de la compañera Naomi, en la cual no debe existir un programa especial para estos niños con necesidades, sino que la atención a todos ellos debe de ser en función de sus características, impulsando la igualdad de oportunidades, fomentando que participen y que la coordinación de todas estas personas en la educación, padres, profesores, medios de comunicación, hagamos una promoción de la inclusión en todos los ámbitos laborales y sociales. De esta forma, podemos determinar y contribuir a que la educación inclusiva promueva el aprendizaje de estos niños. Ok, Karina, muchísimas gracias. Bien, compañera Alejandrina, ¿quisieras agregar algo al tema? Claro, tiene mucha razón, como dice Cari, o sea, es importante que no haya un solo programa para ellos, sino que se incluya como tal en el programa para todos, o sea, es importante tener en cuenta la inclusión, ya que considero que es la mejor solución para el sistema, puesto que esta responde a las necesidades de los alumnos, dependiendo del nivel y de la modalidad, claro. Además de que, como había mencionado, pues garantiza el derecho a una educación de calidad, que es un derecho que tienen todos los niños, claro. A partir de esto, pues se da el acceso, permanencia, pues, el aprendizaje, y como tal, pues es importante reconocer también la diversidad en las condiciones de un buen trato integral, además de que los ambientes educativos propicien el buen vivir, es decir, que no permitamos en ciertas acciones por parte de otros alumnos a que pues haya la exclusión como tal en nuestra aula. Ok, muchas gracias, compañera. Pasemos a la siguiente cuestión, la cual es muy importante, ya que nos menciona en qué principios se basa la educación inclusiva. Compañera Alejandrina, te escuchamos. Claro, pues la Secretaría de Educación Pública en 2018, en aprendizajes clave para la educación integral, estrategia de equidad e inclusión en la educación básica, menciona que pues la educación inclusiva se sustenta en los siguientes principios. El número 1, la exclusión no es un problema de los alumnos, sino de las escuelas. En consecuencia, son estas las que deben adecuarse a los alumnos y a sus diversas necesidades. 2. Los alumnos deben ser atendidos en entornos inclusivos para que participen e interactúen en igualdad de condiciones que el resto de la población escolar. Al promover esta forma de convivencia desde el aprecio por la diversidad, se ofrece al alumnado y a toda la comunidad escolar oportunidades para aprender a relacionarse con respeto a la diferencia y a valorar a todos por igual, lo que lleva a eliminar prácticas discriminatorias como estereotipos, prejuicios, segregación o exclusión, y así se atribuye a la formación de ciudadanos solidarios y tolerantes. 3. Las diferencias en las capacidades de los alumnos no deben representar una barrera, sino una fuente de aprendizaje, puesto que las barreras para el aprendizaje y la participación no se refieren a características inherentes del alumno, más bien a las condiciones organizacionales, normativas, administrativas, pedagógicas, físicas y actitudinales. Y eso es todo por mi parte. Ok, Alejandrina, muchísimas gracias. Para expandir un poco la información, yo voy a mencionar un artículo que New Brunswick, en su documento de buenas prácticas, puntualiza las creencias y principios en los que se basa la educación inclusiva. Él menciona las siguientes afirmaciones y dice, 1.
Todos los niños pueden aprender. Número 2. Todos los niños asisten a clases regulares con pares de su misma edad en escuelas locales. 3. Todos los niños tienen derecho a participar en todos los aspectos de la vida escolar. Número 4. Todos los niños reciben programas educativos apropiados. Número 5. Todos los niños reciben un currículo relevante a sus necesidades. Número 6. Todos los niños reciben los apoyos que requieren para garantizar su aprendizaje y su participación. Número 7. Todos los niños participan de actividades cocurriculares y extracurriculares. Y por último, número 8. Todos los niños se benefician de la colaboración y cooperación entre su casa, la escuela y su comunidad. Bien, vamos a pasar a una siguiente pregunta en la cual primero solicitaremos la participación de Noel Hernández y posterior la participación de Alejandra Pérez. La pregunta dice así: ¿cuáles son las funciones del profesorado ante la educación inclusiva? Y las de los centros. ¿Cuáles son las funciones de los centros y del profesorado ante la educación inclusiva? Te escuchamos primero, Noelia. Muchísimas gracias, Ximena. Bueno, pues considero que el profesor o profesora constituye un factor clave para la inclusión. La responsabilidad sobre los niños o niñas con necesidades educativas especiales debe ser compartida con el docente, para lo cual debe de existir una formación inicial y continua que inculque una visión positiva hacia la discapacidad y el desarrollo de capacidades a fin de personalizar los procedimientos pedagógicos y así responder a las necesidades de los alumnos y alumnas. También en su función fortalecer la capacidad de colaboración con los especialistas, los padres y madres de familia. En parte de la escuela se pretende que se haga efectivo el derecho a la educación, la igualdad de oportunidades y la participación, ya que no se ponen requisitos ni mecanismos de entrada, selección o discriminación de algún tipo, que se caracteriza por la convivencia en igualdad y diversidad, de tal forma que se ofrezca a cada uno de los que necesiten para el desarrollo de sus potencialidades. Muchas gracias, compañera Noelia. Ahora, Alejandra Pérez, ¿podrías darnos, por favor, tu opinión? Por supuesto, Jimena. Bueno, completando lo que mi compañera Noelia dijo, para mí, el papel del docente ante la inclusión educativa es el principal promotor. Y para ello tiene que tener en cuenta las barreras de aprendizaje que se presenten en los alumnos que están a su cargo. Educar a todos y no a unos cuantos, o a los más sobresalientes o menos favorecidos. Ver su grupo de manera igual, pero con sus características individuales y que entre ellos se pueden apoyar los unos a los otros. Para eso, el papel del mediador y facilitador. Y la escuela. El papel de la escuela inclusiva implica que todos los niños de una comunidad aprendan juntos en un mismo entorno, independientemente de sus características personales, socioeconómicas o culturales. Esta es la base para educar a personas tolerantes, respetuosas y empáticas, donde unas aprenden de otras. Muchísimas gracias, Alejandra, por tu aportación. Ahora pasaremos a la siguiente pregunta, que nos dice: ¿de qué forma se entienden las necesidades educativas especiales en la educación básica? Muy bien, ahora vamos a cederle la palabra a la compañera Alejandra. Claro, Jimena. Bueno, con lo que he observado y en mi experiencia, las escuelas cuentan con apoyos, con instituciones que brindan servicios de educación especial. Estas instituciones son encargadas de apoyar el proceso de integración educativa de alumnas y alumnos que presenten necesidades educativas especiales, prioritariamente aquellas asociadas con discapacidad y o aptitudes sobresalientes. En las escuelas de educación regular, donde está la institución USAER o el apoyo que tiene la mayoría de las primarias, son servicios que promueven y en vinculación con la escuela la eliminación de barreras que obstaculizan la participación y el aprendizaje de los alumnos a partir de un trabajo de gestión y de organización flexible, de un trabajo en conjunto
con la orientación de los maestros, la familia y la comunidad educativa en general. Ok, Alejandra, muchísimas gracias. Ahora, compañera Karina, ¿qué opinas tú o qué aportación podrías darnos al respecto de este tema? Claro que sí, concuerdo igualmente con las aportaciones que nos menciona mi compañera Marta. Y resaltando esto, es una de las características de la sociedad, de una sociedad incluyente, es la apertura de las escuelas a toda la población, de manera que todos los que deseen tengan cabida y puedan acceder a una educación de calidad, permanecer en el sistema, participar en todas las actividades y prácticas socioeducativas, así como ser parte integral de la comunidad educativa y de la sociedad en general. Equiparar oportunidades, reducir las barreras de aprendizaje, atender a la heterogeneidad y satisfacer las necesidades de todos los alumnos. Es un reto difícil de lograr, especialmente cuando insistimos en etiquetar, separar, distinguir o discriminar. La escuela inclusiva no surge de la nada, sino que hay un largo camino previo que se ha tenido que recorrer, desde la idea de educación especial a la de la escuela de enseñanza especial, pasando por la escuela de integración, atención a personas con necesidades especiales de aprendizaje, y llegando a la idea contemporánea de escuelas inclusivas. Por todo ello, nosotros como formadores debemos siempre procurar que la escuela sea y que se dé un aprendizaje de calidad. Muchas gracias, Alejandra y Karina. Bien, pasaremos al siguiente. Los expertos consideran que no solo se debe promover la inclusión en el sistema educativo, sino que también este debe ser promovido en el proceso de aprendizaje. ¿Considera que este último aspecto se tiene en cuenta? Bien, voy a dar mi punto de vista y considero que no solo debe promoverse la inclusión en el sistema educativo, sino que también en el proceso de aprendizaje. Un docente debe asumir el rol de un transmisor de conocimientos y a la vez debe ayudar al estudiante a tener un pensamiento crítico, alcanzando el nivel de reflexión que necesita para aplicar en los conocimientos. En el caso de los alumnos con necesidades educativas especiales, debemos brindarles acompañamiento para que logren integrarse, llevando a cabo los procesos de aprendizaje de tal modo que sigan el ritmo de los cursos. En este sentido, debemos seguir los siguientes pasos para promover la inclusión en el proceso de aprendizaje. El paso número 1 sería el diagnóstico, el cual nos va a ayudar a identificar sus estilos de aprendizaje y a ubicar los estímulos que les sean más favorables a los alumnos. El segundo es la adaptación de la metodología, la cual debe ser accesible para todos los alumnos sin importar las dificultades que ellos tengan. Los contenidos y los objetivos se deben tener en cuenta siempre la diversidad del alumnado, así como las necesidades que ellos tienen, realizando las adaptaciones que sean necesarias para que todos puedan desarrollar su mayor potencial. Y por último, tenemos la evaluación. Es necesario comprobar que todo el proceso de aprendizaje se haya dado de manera correcta en los alumnos. Existe desconocimiento de cómo realizar los procesos de inclusión. Frente a ello, el mayor reto que enfrentamos los profesores es lograr que todos nuestros alumnos se sientan parte del grupo y parte de la institución. Bien, compañera Noelia, ¿tendrías alguna aportación para brindarnos más información acerca del tema? Claro que sí. Bueno, pues yo considero que más bien estoy de acuerdo con la afirmación, ya que la práctica educativa en el aula, que se atiende y respeta la diversidad, enseñanza y aprendizaje, que en ella se desarrolla para favorecer oportunidades de crecimiento personal a todos los alumnos, según sus necesidades particulares. Sin embargo, a pesar de que las bases teóricas que sustentan nuestro modelo educativo abogan por los procesos de inclusión, no es fácil que ello se vea reflejado en la práctica cotidiana del aula, debido a que existen algunas, como que formas o sentidos y perspectivas del aprendizaje que se deben de atender como el proceso interactivo, en el cómo, en el cuál y qué se debe enseñar. Yo creo que se ha avanzado mucho en promover la inclusión en los procesos de enseñanza-aprendizaje, aunque desde mi perspectiva aún no es sistematizado ese proceso.
se necesitaría un proceso de planificación y diseño más dinámico y fuerte, arraigado a la cultura organizativa de los centros y en el trabajo de los profesionales, desde una perspectiva colaborativa. No olvidamos que muchos de esos centros todavía existe una cultura muy cerrada o individualista, y tenemos que también buscar el proceso de innovación, de cambio, para poder desarrollarlos en nuestra aula y en nuestro aprendizaje. Muchas gracias, Noelia, por tu participación. Bien, ahora tenemos nuestra última pregunta en la cual voy a solicitar que participen todas dándome cuál es su punto de vista al respecto. ¿Creen que los centros trabajan activamente para promover la igualdad de oportunidades? Bien, comenzamos contigo, Karina. Claro que sí, Jimena. Yo considero que sí, tal vez no de una manera generalizada ni sistemática, ya que se observan acciones algunas veces aisladas o que no son compartidas por el conjunto de la comunidad educativa. Los centros educativos, a través del diseño del currículum inclusivo, ya están planeando una sensibilidad hacia las diferencias, garantizando la igualdad de oportunidades para todos y facilitando el aprendizaje desde sus propias características. La inclusión se opone a cualquier forma de segregación, a cualquier argumento que justifique la separación o cualquier pretexto en el ejercicio de los derechos de la educación. La inclusión es un planteamiento comprometido que refleja la defensa de los valores que determinamos que se relacionan con los fines de la educación y con la forma de la sociedad en la que debemos de vivir. Pero considero que aún falta un poquito más para trabajar en cuanto a la promoción de la igualdad de oportunidades. Ok, Karina, muchas gracias. Ahora, Alejandrina, ¿podrías decirme cuál es tu punto de vista respecto a esta misma pregunta, por favor? Considero muy importante lo que menciona nuestra compañera Karina, porque sí falta un poco más, tal vez, de igualdad de oportunidades como tal. Por eso es importante fomentar un currículum flexible, o sea, tal vez como tal la Secretaría de Educación Pública nos da pues nuestros planes. Sin embargo, es como nosotros como docentes, de futuros docentes, es importante poder modificar y adaptar nuestras planeaciones. Además de que pues el resultado de esto es que tengamos en cuenta como tal las consecuencias de determinadas interacciones entre los alumnos, y como tal también el contexto es primordial, y eso sería todo. Muchas gracias, compañera Alejandrina. Ahora pasamos contigo, Noelia. Gracias, Jimena. Bueno, pues considero que sí, pero en parte hay una controversia, ya que a las pocas prácticas educativas en las que he asistido, pues puedo notar la desigualdad de oportunidades. Sin embargo, tratan de luchar con eso para obtener una escuela y una educación igualitaria e inclusiva, pero pues mayormente como que dejan de un lado todo y no están completamente preparados o adecuados para poder consolidar esas barreras o poder eliminarlas. Ok, muchas gracias. Pasamos contigo, Alejandra. Claro que sí, Jimena. Bueno, yo voy a empezar mi aportación con que, ¿qué es la igualdad de oportunidades? Bueno, la igualdad de oportunidades es una idea de justicia social que propone que un sistema es socialmente digno y justo cuando todas las personas tienen las mismas posibilidades de acceder al bienestar social y poseen los mismos derechos políticos. El plan y programas menciona la atención y la valoración a la diversidad, y esto promueve la igualdad de oportunidades para evitar la desigualdad y la discriminación en la educación y en los parámetros de la calidad. Sin embargo, a pesar de lo que nos dice nuestro plan y programas, difiero con él porque muchas veces los niños no tienen las mismas oportunidades porque afectan los factores externos, la cultura. Hay muchas niñas que simplemente los padres no las dejan estudiar por sus costumbres, porque creen que las mujeres solo son para estar en el hogar. Y también muchas veces el factor económico tampoco ayuda. Entonces yo puedo decir que desde mi punto de vista no existe una igualdad de oportunidades en educación, aunque se mencione en el plan y programas.
Muchas gracias, Alejandra. Y por último, yo daré mi punto de vista respecto a este tema. Yo opino que sí, sin embargo, aún se presentan ciertos casos en los que los docentes aíslan a los alumnos porque se piensa que no tienen las mismas capacidades eh, para realizar alguna actividad. Más que nada, pienso que la inclusión en sí no se trabaja más la integración, ya que a los alumnos sí se les integra, se les considera, pero a la hora de realizar alguna actividad con los demás niños, aún se les sigue aislando porque se piensa que no van a ser capaces de hacerlo. Por lo tanto, diría que aún está en desarrollo el tema de la inclusión. Eh, entonces, para lograr una educación inclusiva es necesario que el docente comprenda que los niños tienen un lugar en la escuela por el propio derecho a la igualdad, para que todos tengan las mismas oportunidades. Bien, pues hemos terminado todas las cuestiones y preguntas sobre la educación inclusiva. Pero ahora quisiera saber qué se llevan de todo esto cada una de ustedes. ¿Qué aprendieron nuevo o qué les pareció interesante? Como una conclusión acerca del tema. Bien, empezamos contigo, Karina. Claro que sí, Jimena. Sin duda alguna, el tema hoy a abordar es de sumo interés, ya que como futuros formadores tenemos que tener estas ideas muy claras, estas bases, estos principios que a lo mejor no conocíamos y que son pie para dar un aprendizaje de calidad, para integrar a nuestros alumnos, como bien mencionabas. Se trata siempre de incluirlos, de buscar la manera de cómo los niños con necesidades educativas especiales no se vean señalados ni marginados dentro de nuestro plan, dentro de nuestra planeación, sino por el contrario, buscar la forma de cómo explotar eh, esas habilidades, esas actitudes que los niños tienen y no separarlos del resto, sino que siempre incluirlos de manera colaborativa y propiciar que se dé el aprendizaje en el aula. Muchas gracias, compañera Karina. Ahora, Noelia, ¿podrías darnos tu conclusión acerca del tema que tratamos el día de hoy? Pues primero que nada, fue un placer coincidir con ustedes y de aportar conocimientos e ideas, así como investigaciones. Y bueno, considero que todas las aportaciones son correctas y con base en ello podemos crear nuestra propia concepción de inclusión. Sin embargo, lo que me llevo de este podcast es que la inclusión es fundamental para la educación en México, porque estamos haciendo mal al momento de darle largas a los alumnos, en vez de involucrarlos, enseñarles y aprender de ellos. Pero lamentablemente es más observable la integración en el aula en vez de la inclusión. De igual manera, hay docentes que no están preparados completamente y eso hace que se cree una brecha en el proceso de todos los alumnos y en mi experiencia y como futura formación docente, considero que seré una docente inclusiva, gracias a toda la información que me han brindado ustedes, que me brindarán nuevos investigadores y de las cosas que por mi parte investigo. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Noelia, por participar. Ahora pasamos a la compañera Alejandrina Martínez. Claro, considero que hacer este debate, nutrirnos de información es muy importante para nosotras porque, como mencionó nuestra compañera Noelia, somos futuras docentes en formación, es decir, todavía hay esa oportunidad de poder adaptarnos al contexto de educación inclusiva, de poder informarnos más, de tener pues más prácticas educativas donde implementemos estas cuestiones para ayudar a los alumnos, porque digamos que en los niños o los alumnos que tienen necesidades educativas específicas siempre han sido marginados o los niños que tienen necesidades educativas especiales siempre han sido tratados de pobrecitos, limitados, es decir, que siempre tienen los estereotipos de qué es lo que ellos pueden y qué es lo que no pueden hacer. Entonces, nosotros como docentes somos pues la pieza fundamental para poder romper esas barreras de aprendizaje. Y pues es todo por mi parte. Muchas gracias, compañera, por tu aportación. Ahora solicitamos la aportación de nuestra compañera Alejandra Pérez. ¿Con qué concluyes
este tema que debatimos el día de hoy. Claro que sí, Jimena. Bueno, de toda la información, yo me quedo con que nosotras, como futuras docentes, debemos tener la formación, tal vez no completa en el sentido de que no podemos abarcar todas las necesidades de los alumnos, pero sí lo básico, de que me llevo conmigo el hecho que soy un ejemplo a seguir para los niños, para mis futuros alumnos, y que yo debo promover esa igualdad y el respeto entre todos los alumnos, con la finalidad de que todos se traten de la misma manera, sin importar las diferencias sociales, las discapacidades o las creencias que puedan tener cada uno de ellos. Muchas gracias a todas las compañeras. Bien, yo también me llevo cosas importantes sobre este podcast. Ciertamente había mucha información que desconocía o que no conocía de manera completa como ahora, y puedo darme cuenta la importancia que tiene la educación inclusiva para nosotros, como bien ya mencionaron, como futuros docentes. También puedo darme cuenta que desgraciadamente en ocasiones no se le brinda la atención que se requiere a los programas sobre la educación inclusiva, puesto que ya no se les da seguimiento cuando se crea alguno o no lo actualizan. Cosa que digamos que es muy importante porque no todos los niños tienen las mismas necesidades. Si bien yo como docente tengo que adaptar mis contenidos, mi evaluación diagnóstica a las necesidades de mis alumnos. Considero que es muy importante y como mencionó mi compañera Alejandrina, nosotros que apenas estamos en formación tenemos la oportunidad de ser el cambio, tenemos la oportunidad de informarnos bien, capacitarnos bien para poder lograr un México inclusivo, para poder lograr que todos los niños tengan igualdad de oportunidades sin distinción alguna y siempre respetando la diversidad, tanto escolar como social, eh, quitando etiquetas, quitando discriminación y siempre tratando de ser primeramente nosotros el ejemplo para nuestros alumnos. Muchísimas gracias a todas y cada una de ustedes por su aportación. El tema que debatimos el día de hoy fue muy importante y también muy interesante. Es un tema realmente de los principales que se abarcan en el ámbito de la educación y que nosotras como futuras docentes nos viene muy excelente poder conocer un poco más acerca de él. Bueno, quiero agradecer a cada una de ustedes, mi compañera Karina Alaceli Aguilar Cham, mi compañera Noelia Yasmín Hernández Batum, mi compañera Naomi Alejandrina Martínez Albornoz, mi compañera Marta Alejandra Pérez Ic y su servidora Laura Jimena Razo Castro. Muchísimas gracias por sintonizarnos. Nosotras somos Radio Chuletas y somos pertenecientes a la Escuela de Educación Primaria Rodolfo Menéndez de la Peña. Muchas gracias y buen día. Life is unfair.